Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la Tele-IEC por motivo de nuestro sexto aniversario y el Día de la Parálisis Cerebral Infantil. Vamos a exponer el tema de parálisis cerebral infantil, generalidades y abordaje integral. Es grato contar en esta ocasión con la participación del doctor Eric Jara Marrufo, médico neurólogo pediatra del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Jara. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. ¿Qué tal con todos? Buenas tardes con todos. Bueno, agradecer primero la invitación. No, de verdad es un grato participar de una ponencia en este hospital que me informó, ¿no? Bueno, el tema a abordar hoy es parálisis cerebral. Parálisis cerebral. Este, bueno, sin más vamos a empezar. Uy, creo que no. Ya, ahora sí, ¿no? ¿Puedo minimizar esto? Ya que está. Bueno, para empezar, un mensaje de un personaje bastante representante en esta enfermedad, en esta nosología. Christy Brown, un inglés, decía esto, ¿no? Si yo no podía ser como las otras personas, por lo menos sería yo mismo de la mejor manera posible. Este personaje tiene una publicación de varios textos, varias novelas, basándose principalmente en su vida y en cómo él tuvo que luchar con todo el tema de la parálisis cerebral desde su nacimiento hasta su muerte en el año 1981. Su obra más representativa, Mi pie izquierdo, probablemente muchos lo hayan leído, es una historia bastante conmovedora, realista y nos da una visión bastante panorámica de lo que podría llegar a ser una persona que sufre de esta enfermedad, pero que tiene los medios y el apoyo familiar suficiente para desarrollar todas sus habilidades. Bueno, la agenda para el día de hoy. Vamos a englobar este tema principalmente en tres aspectos. Como ya lo mencionó la, la presentadora, no se va a hablar de algo de introducción, historia, definición, epidemiología, en la parte de diagnóstico, que probablemente sea donde vamos a ahondar mucho más que a lo largo de toda la ponencia, ¿no? Y la parte del manejo integral. En lo que se refiere a parálisis cerebral, ¿no? Una manera introductoria, este término se usó ya hace bastante tiempo, en el año 1862, el primero en utilizar o presentar un paciente más bien con este tipo de características. Fue en una publicación en una revista de medicina donde me presentaba a un niño espástico con constantes muecas que dejaba caer la saliva por ambos cantos de la boca y tenía una espasticidad en miembros inferiores, lo que le ocasionaba una marcha en tijeras. No fue William John Liddell en el año 1862 y por eso también clásicamente se le conocía parálisis cerebral con este nombre, ¿no? De enfermedad de Liddell. No, posteriormente, el primero en utilizar el término parálisis cerebral infantil no fue Sigmund Freud, eh, psicoanalista bastante conocido por nosotros, ¿no? En el año 1877, cuando publicó un texto acerca de esto, ¿no? En donde dentro de las cosas que él publicaba, una de las más llamativas y determinantes era que la parálisis cerebral era el resultado de anormalidades preexistentes en el feto, o sea que ya tenía algunos factores en el embarazo que podrían desencadenar esta enfermedad. No, y quizás como punto ya, para no hacer tan largo, porque a lo largo desde 1877 hasta prácticamente el año 2006, cuando fue que se reunieron una serie de expertos en el tema, hubo bastante discrepancia en acerca de qué es la parálisis cerebral, se debería llamar parálisis cerebral infantil o no utilizar el término infantil, cuándo se presenta, en quiénes sí podemos llamar, en quiénes no. Entonces hubo una serie
de momentos en que no permitieron que nosotros podamos conocer más a fondo acerca de la enfermedad o al menos llegar a un consenso que sea internacional y hasta cierto punto mundial para poder ayudar a este tipo de pacientes, ¿no? Una de las cosas que marcó, yo creo, un cambio en este aspecto fue la presencia de algunas organizaciones de apoyo y de ayuda, ¿no? Dentro de estas, la primera de ellas, la australiana, ¿no? Que fue fines de los años 80, 1880, 90, pero los que más trabajo de investigación hicieron, más parte académica hicieron, fueron por dos partes. Por un lado, una Unión Europea, ¿no? De varios países en donde se dedicaron exclusivamente a pacientes con parálisis cerebral y que en el tiempo adoptaron a todo paciente con una discapacidad de origen del sistema nervioso central y por su lado homóloga en Estados Unidos la UCP, ¿no? La Unión para Parálisis Cerebral, ¿no? Entonces, marcaron un cambio, ¿por qué? Porque a raíz de ellos fue que se puso un poco más en marcha planes de apoyo y de ayuda y de intervención temprana para este tipo de pacientes, ¿no? En cuanto a lo que les mencionaba antes, ¿no? Uno de los principales impulsadores de este tema de parálisis cerebral fue una alianza australiana, ¿no? Que gracias a ellos, el resto de países se puso un poco las pilas para tratar de brindar la atención a este tipo de pacientes, ¿no? En el año 2012, ¿no? Esta alianza lo que logró hacer fue crear un convenio y, ¿no? Y esto hizo que más países se suben a la lucha contra esta enfermedad. Actualmente hay más de 65 países que pertenecen a esta alianza alrededor de todo el mundo y gracias a ello se puede dar un mejor apoyo a este tipo de pacientes, ¿no? Desde la creación del año de la lucha mundial o del mes de la lucha mundial contra la parálisis cerebral que se celebra justamente en octubre, ¿no? Ha ido bastantes temas y siempre sus temas han ido enfocados a tratar de buscar estrategias que puedan ayudar a este tipo de pacientes. Su primer lema en el año de 1992 fue Cambiar mi mundo en un minuto, en donde esta asociación lo que hacía fue presentar a un concurso abierto a varias instituciones de investigación que permitieran con una presentación de algún proyecto cambiar la vida de este tipo de pacientes. Fue en este momento que se logró por fin tener una silla de ruedas adaptada para este tipo de pacientes que tienen muchos problemas posturales durante el curso de su enfermedad. Y así fueron a lo largo de los años haciendo varias innovaciones, ¿no? Innovaciones que por supuesto venían de diferentes países y que posteriormente se implementaban en cada uno de ellos, ¿no? En el año, los últimos temas que se han adoptado para este tipo de pacientes han ido sobre todo enfocados a que este tipo de pacientes dejen de estar en el olvido, dejen de estar, eh, se quite ese estigma de que, bueno, un niño con parálisis cerebral ya no se puede hacer nada. Eso es totalmente falso y debería lucharse contra eso para arraigar esta idea de raíz, arrancar esa idea de raíz. Lo que nosotros eh, tenemos en los últimos temas es yo decido tratar de que paciente que tiene parálisis cerebral sea capaz, a través del apoyo de la familia, de los sectores y sistemas de salud, puedan tratar de hacer su vida como ellos puedan y deban realizarla. El último lema que se ha establecido es he nacido para vivir la vida. No algo que parece tan sencillo, pero también busca romper este tipo de barreras que actualmente existen, sobre todo en países de bajos y medianos recursos. ¿Y qué sucede en nuestro país? En nuestro país no ajeno a esto, aunque bueno, está muy distante de lo que se vive en otros países, sobre todo del primer mundo, ¿no? En el último mayo de este año se ha declarado el Día Nacional de Concientización sobre la lucha contra la parálisis cerebral y lo que busca es tratar de brindar un mayor acceso a los sistemas de salud y también que la parte de la sociedad se adapte un poco mejor a este tipo de pacientes. Sin embargo, la propuesta de ley que se presentó, bueno, no es tan contundente ni tan detallada cuál va a ser el apoyo y cuál va a ser el plan a realizar en este tipo de pacientes, porque como ya veremos en adelante, estos pacientes necesitan mucha, pero mucho apoyo del sistema sanitario, ¿no? Bueno, para ir
con la definición de esta enfermedad siempre hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Como yo les mencionaba antes y a través de la historia se ha encontrado que la parálisis cerebral en el camino tuvo muchos tropiezos y contraindicaciones, contradicciones. No había un consenso claro de cuándo, cómo diagnosticar este tipo de pacientes. En realidad, mucho parte del hecho de que la parálisis cerebral se refiere más al componente y a la semiología motora, ¿no? Entonces, nunca se menciona dentro de su definición cuál es su etiología, cuál es su severidad, qué morbilidades existen, ¿no? Entonces esto hacía que el personal de salud, el médico que adoptaba este tipo de paciente, en el camino se dedique a observar probablemente y a ver la evolución antes de establecer un diagnóstico definitivo. Y esto que ocasionaba que los familiares queden en el aire y decir, y entonces, ¿cuál es el futuro de mi niño? ¿Qué va a pasar con él? ¿No? Entonces, ante esto, las actuales publicaciones de lo que recomiendas es sobre todo establecer un riesgo y establecer una sospecha de parálisis cerebral que a las finales nos lleven a que el niño reciba una intervención temprana en todo lo que se refiere a apoyo en el sistema de salud. Entonces, en el 2006, como les mencionaba ya también antes, un grupo de expertos se reúne y trata de sacar una definición acerca de esta nosología y determinan que la parálisis cerebral es un grupo de trastornos del desarrollo y del movimiento y también incluyen la postura que condicionan limitación para la actividad física, ¿no? Y que son atribuidos a un trastorno no progresivo ocurrido durante el desarrollo de un cerebro que está en eso, que está en desarrollo, ¿no? Que puede ser en la etapa fetal o que puede ser en los primeros años. Con frecuencia se acompaña de otras comorbilidades, ¿no? Como epilepsia, trastornos sensoriales, cognitivos, de la comunicación, de la percepción, de la conducta, ¿no? En fin, esta es la definición que nos daba este comité de expertos, ¿no? Pero sin embargo, como bien lo hizo el análisis en una reunión de expertos en el 2017 en la Unión Europea, tomaban algunos puntos y decían, no, sí, pero esto más que todo define la sintomatología como años atrás se viene haciendo, pero no me define la etiología, no sabemos qué, no en la definición no dice qué es lo que lo causa, además dice en la etapa fetal o en los primeros años, nunca determinan hasta cuánto, no existe todavía un punto de corte que sea un consenso mundial y que diga hasta acá debe ser, ¿no? Entonces aparecen ya otras nosologías como el daño cerebral adquirido y que nos dicen, entonces, ¿cuál es el límite entre parálisis cerebral y la nosología daño cerebral adquirido? ¿No? Entonces, a raíz de esto, bueno, las últimas recomendaciones y últimas publicaciones, que sobre todo vienen de estos dos asociaciones que yo les menciono, por un lado, la Asociación Norteamericana y por otro lado, la Asociación de Países Europeos, en donde tratan un poco de afinar ese diagnóstico, ¿no? Y lo definen como que la parálisis cerebral es un término que se utiliza para una variedad de dificultades motoras que son permanentes, ¿no? Pero no, pero que en el curso tampoco son inmutables, ¿no? Que son causadas por una lesión no progresiva, esto sí, la lesión no es progresiva en el tiempo, no en un cerebro inmaduro, entendiendo que este tipo de lesión puede ocasionarse por interferencia durante el desarrollo preembrionario, en la parte fetal, por una lesión que puede ocurrir también en este tiempo, o quizás al nacimiento, o por una anormalidad con la que se nace, ¿no? O que probablemente se combinan todas estas para causar este tipo de lesión. ¿No? Ahora, el cerebro inmaduro, pero dicen hasta cuánto. Ahora, la mayoría de consensos refieren que la parálisis cerebral implica un daño desde la parte preconcepcional hasta los 2 años de edad, ¿no? Y que por dada la morbilidad tan variada que presenta, debe ser abordado por un equipo multidisciplinario. Entonces, teniendo un poco en cuenta esto, también algo de epidemiología, la parálisis cerebral como tal, muchos dirían, no, es algo bien raro, ¿no? Pero no es así, ¿no? Se estima que aproximadamente existen en el mundo 17 millones de personas viviendo con parálisis cerebral. Una prevalencia estimada es que sea de 2 a 3 por 1000 nacidos vivos. ¿No? Esto va a cambiar en un gráfico que yo les voy a mostrar en adelante. La parálisis cerebral sigue siendo la primera causa de discapacidad motora en la infancia, en el niño, y viene a ser la tercera causa de trastornos del neurodesarrollo, solo precedido por los casos de TEA y por los casos de discapacidad intelectual.
¿no? En Latinoamérica, bueno, la información es bastante pobre, bastante débil la que tenemos actualmente. Se estima que más o menos haya de dos casos por cada 1.000 nacidos vivos. Si vemos, es un poco menor que la media que existe en los países de Europa o de Norteamérica. Sin embargo, no existen estudios ni base de datos real que nos puedan decir cuántos pacientes con parálisis cerebral existen actualmente. Y mucho tiene que ver con el hecho de que hay un retraso en el diagnóstico bastante marcado. ¿No? En el Perú no hay una publicación antigua de 1993 en donde hay una serie de casos considerable para establecer un nivel de prevalencia en donde refieren que puede llegar hasta 5.2 por cada 1.000 nacidos vivos, que es bastante elevado. Como les mencionaba anteriormente, los datos siguen siendo un poco inexactos. Incluso en los países desarrollados todavía hay falta de registro, falta de diagnóstico temprano, pero ellos están mucho más encaminados que nosotros. Lo que tiene que quedar claro es de que esta base, esta estadística va a mejorar siempre y cuando nosotros podamos hacer un buen registro. Esto siempre acompañado y también va, de repente en el camino va a cambiar también en otros países. ¿Por qué? Porque actualmente el diagnóstico de parálisis cerebral infantil ya está respaldado por otro tipo de tecnología, resonancia magnética, exámenes metabólicos, también estudios genéticos, que probablemente muchos de algunos pacientes que han sido diagnosticados con parálisis cerebral terminen siendo otro tipo de enfermedades. Entonces, los cambios en la epidemiología sobre incidencia y prevalencia de esta enfermedad todavía van a sufrir cambios, ya sea por el lado de que el diagnóstico cambie o ya sea por el lado de que entremos en un mejor registro de los casos. Este gráfico, si bien es cierto, es un poco antiguo, ¿no? Pero lo pongo en esta situación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo les mencionaba una incidencia de 2 a 3 por cada 1.000 nacidos vivos, esta incidencia aumenta en gran manera y probablemente sea el punto de partida para que nosotros empecemos a dar un poco de prioridad a la vigilancia de a todo neonato que tiene algún factor de riesgo. Tal como muestra el gráfico, en aquellos pacientes que son menos de 37 semanas, la prevalencia de esta nosología llega a estar cerca a los 10 casos por 1.000 nacidos vivos, ¿no? Esto es lo que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque en otros países en donde las condiciones y la tecnología no es tan avanzada y donde hay intervención de organismos no gubernamentales, como en países del África, esta incidencia en prematuros llega a ser cerca de 14 casos por 1.000 nacidos vivos. Entonces, esto nos lleva a la reflexión, ¿no? Y decir, ¿cuándo debe ser un niño evaluado por un personal capacitado que pueda distinguir o establecer un riesgo de parálisis cerebral? Es por eso que ahora se maneja bastante el tema de seguimiento en niños y sobre todo en el grupo de prematuros. No hagan menciones, en nuestro país hay casos muy interesantes de seguimiento en el prematuro, el caso de la maternidad de Lima, el caso de Hospital San Bartolomé. Actualmente el Hospital Loaiza también está realizando, ¿no? Para nosotros es un gran logro establecer el tema del riesgo neurológico en nuestro hospital y hemos captado un niño con un riesgo altísimo de parálisis cerebral por una lesión malásica que se detectó en un prematuro. Entonces, de eso se trata, de que nosotros conozcamos la estadística actual y el riesgo que tiene cierto grupo poblacional para, en base a eso, hacer nuestras intervenciones sanitarias, ¿no? Les mencionaba, esa diapositiva la presento porque para que vean un poco la heterogeneidad de la información que se maneja. En un país como Estados Unidos, donde tienen acceso a mucha mayor tecnología, donde tienen un sistema de salud mucho mejor implementado, aún en un país como eso, los datos fluctúan, ¿no? Si nosotros mencionábamos de 2 a 3 por cada nacido vivo, pero pacientes que viven con parálisis cerebral en el acumulado no tenemos valores, no tenemos datos, tenemos solo aproximaciones. En esta diapositiva, si hay un estudio de CDC, que en niños de 8 años en cada uno de los estados que se menciona, y miren cómo fluctúan, ¿no? Entonces, entre 2.5 hasta 3.6 casos por cada 1.000 niños que tienen 8 años de edad. No, en cuanto al diagnóstico, no, puntos a considerar para el diagnóstico. Yo les mencionaba un poco acerca de la definición que se
viene de la nosología, ¿no? ¿Qué es parálisis cerebral? Y en base a eso también se establece el tipo de diagnóstico, porque como se mencionó, es un poco eh, difícil quizás para, en algunos casos, en algunos pacientes, ¿no? Porque principalmente se basa en la combinación de signos clínicos y neurológicos, o sea, en la manifestación clínica en sí, ¿no? La media de diagnóstico es bastante variable. Hay que tener en cuenta que varía, ¿no? La escuela norteamericana menciona, no, se puede, o bueno, este consenso de expertos que se reunió en el 2006 y sacó la publicación en el 2007 también decía, ¿saben qué? Parálisis cerebral, nosotros tenemos la sospecha diagnóstica y la sospecha diagnóstica se puede hacer tan temprano como 5 meses. ¿No? Y dio alguna serie de recomendaciones que son bastante útiles, es cierto, pero también en el camino empezaron a aparecer falsos positivos en el diagnóstico. No, niños que tenían diagnóstico de parálisis cerebral, pero después haciéndole el estudio genético, el estudio metabólico, a lo que tienen acceso otros países, se dieron cuenta que algunos de esos pacientes pues no terminaron siendo parálisis cerebral, que es una de las críticas constructivas que se trata a este tipo que se dio a este tipo de publicación. Entonces, en esto la Unión Europea, que tiene una base un poco más grande, porque son varios países, ya no es como en Estados Unidos, que solo es Estados Unidos, sino tiene una población más variada. Prácticamente todos los países de Europa están involucrados en esta base de datos. Mencionaba, ¿no? Que para ellos el diagnóstico debe hacerse como mínimo a los 3 años, pero nunca más allá de los 5 años, tratando de que no exista esta serie de falsos positivos en parálisis cerebral. Sin embargo, valga mención que esto nunca debe retrasar la intervención temprana. Por más que nosotros tengamos alguna duda o algo que no termina de completar el diagnóstico de parálisis cerebral, no debe retrasar la intervención temprana. Lo que hace en la Unión Europea, su sociedad ya no se llama para la lucha contra parálisis cerebral, sino para los niños con discapacidad asociada a una enfermedad neurológica. Entonces ingresan todos los pacientes con una sospecha de enfermedad neurológica y se los interviene de manera temprana. Entonces, ambas medidas funcionan sí, ¿no? La primera establece o bien el diagnóstico de parálisis cerebral o bien el riesgo alto de parálisis cerebral, y la otra no establece el diagnóstico, pero sí los engloba como un niño que tiene una discapacidad de probable origen neurológico y los interviene. Ambos tienen la fortaleza que los intervienen a tiempo, ¿no? Quizás un poco la europea, para fines científicos, académicos, un poco más cauta, porque termina de hacer todo el estudio. Una vez que descarta aquellas enfermedades que pueden simular parálisis cerebral, da finalmente un diagnóstico definitivo. Ahora, en base a lo que se ha mencionado, ¿no? Lo que trata y lo que dice la evidencia actual es que en el 2006, tal como se mencionó, se establecen edades para diagnóstico y mencionaba, el flujograma dice si es menor de 5 años, perdón, menor de 5 meses o mayor de 5 meses, tratando siempre en ambos lados de ver los diferentes tipos de población a la que nos estamos enfrentando, siempre identificando los riesgos en el recién nacido y también los riesgos detectables en la primera infancia. Según esto, siempre tratar de evaluar la parte neurológica y nos dice qué herramientas utilizar. El lado A es lo que tiene mejor respaldo y evidencia científica. El lado B es como segunda línea. Entonces siempre nos dan, si es menor de 5 meses, la evaluación neurológica, que acompañada siempre de una resonancia magnética y la evaluación neurológica a través de una escala, que es la observación de movimientos generales, generales de Prelich, ¿no? Y si es mayor de 5 meses, utilizar también una escala neuromuscular, como el GINE, que es Hammersmith adecuado para edad infantil, una resonancia magnética y también una escala de neurodesarrollo. En esta parte es bastante variable y recomiendan que sea la más acorde y adecuada o que ya se esté estableciendo en cada uno de los países. Entonces, si nosotros vemos la recomendación previa que nos da, siempre nos habla de riesgo, ¿no? Entonces, después de hacer un poco la revisión del tema, lo que está actualmente publicado, demostrado, entonces yo parto del hecho de que nosotros, antes de tratar de ir directamente a la evaluación, nosotros deberíamos conocer absolutamente
todos los riesgos a los que puede estar enfrentado un niño, tanto en la edad prenatal como también perinatal y en los primeros años de vida, tratando de identificar aquellos riesgos que nos puedan llevar a una parálisis cerebral infantil. ¿No? Dentro de ellos, todas las afecciones de la madre, antes del nacimiento, durante el parto y después del nacimiento, de tal manera que nosotros podamos determinar, según cada uno de estos riesgos que se están mencionando en esta tabla, hacer el seguimiento oportuno, ¿no? Una vez que nosotros establecemos estos factores de riesgo, ya nos encontramos con una realidad que es diferente a lo que antes se pensaba, ¿no? Nosotros se tenía el concepto antes de que parálisis cerebral, ya, ejemplo de que nació mi niño, se asfixió y hubo un daño. Pero ya se ha demostrado que actualmente ese grupo de pacientes fluctúa entre 30 a 40%. En esta publicación del año 2022, donde se hace una revisión bibliográfica, encuentran una incidencia que solo es del 30.5, o sea, mucho más bajo todavía de publicaciones antiguas, ¿no? En donde ya empiezan a cobrar mayor importancia riesgos postnatales y también aquellos riesgos antenatales, ¿no? Entonces, partiendo siempre de los factores de riesgo, nos lleva a la pregunta, ¿no? ¿Cuándo sospechar? Les mencioné varios riesgos que hay, pero en esta tabla trato de darles riesgos que son más frecuentes, ¿no? En nuestro medio, los que son más frecuentes, embarazo múltiple, infecciones maternas, ¿no? Sobre todo aquellos que tengan este daño de órgano blanco y corionitis, ¿no? Malformaciones cerebrales también están en el camino. El accidente cerebrovascular fetal probablemente que va a ser muy difícil de diagnosticarlo hasta que el niño nace, ¿no? También en nuestro medio, y es bastante importante mencionar, intoxicaciones. Ya existen publicaciones acerca de que madres que tienen altas concentraciones de metilmercurio tienen sus niños riesgo de parálisis cerebral infantil por acumulación de esta sustancia en el sistema nervioso central del neonato. No. Además de esto, algunas enfermedades metabólicas, sobre todo aquellas relacionadas con el metabolismo tiroideo y el metabolismo de proteínas en general. En este caso hablo de todos aquellos pacientes que puedan hacer preeclampsia, que tengan insuficiencia renal crónica o que tengan cualquier tipo de otra enfermedad que haga que pierda proteínas. También se ha visto que este tipo de pacientes tienen riesgo de parálisis cerebral infantil y asimismo las madres que tienen epilepsia. En lo que se refiere a patología previa, en este grupo sobre todo los prematuros. Todo aquel prematuro menos de 37 semanas tiene riesgo de parálisis cerebral. Obviamente, aquellos que son menos de 32 semanas y menos de 1.500 gramos, el riesgo es muchísimo más, pero todo paciente que es prematuro, menos de 37 semanas, debería tener un control neurológico por un neuropediatra a los 4 a 6 meses de edad. ¿No? Aparte de eso, algunas ya nosologías detectadas en la edad neonatal, como la leucomalacia periventricular, encefalopatía hipóxico-isquémica, crisis epilépticas neonatales, ictericia intracraneal de cualquier tipo, y también acá algunas patologías, pero sobre todo cuando son de severas y prolongadas, ¿no? Ictericia neonatal, sepsis e hipoglicemia, sobre todo aquellos pacientes con hipoglicemia persistente en donde los cambios de la glicemia son muy bruscos y fluctuantes en el día, ¿no? Entonces, todo este grupo de pacientes sí o sí tenemos que hacer el seguimiento y tener la sospecha. Y finalmente, ¿en qué pacientes sospecharlo? Cuando yo estoy como médico general, de repente en el serum, o cuando estoy como médico de familia o cuando estoy como médico pediatra. Todo aquel paciente que tenga problemas en el neurodesarrollo, sobre todo dirigidas al tema de que al levantarlo, estando en decúbito, la cabeza queda colgada, al levantarlo sus pies se ponen rígidas y se cruzan como en tijera, o se sienten muy rígidos o muy flácidos, son sobre todo aquellos signos que ustedes tienen que detectar en un lactante hasta los 5 a 6 meses. Cualquiera de estos tres signos principales tienen que derivar a que sea evaluado por un neurólogo pediatra. Y en aquellos que sean mayor de 5 a 6 meses, principalmente el rólido, que el paciente, que el lactante no gire, o que no se lleve las manos a la línea media y se los dirija hacia la boca, o que se mantenga con una mano abierta y la otra cerrada, ¿no? Estos tres signos son de verdad bastante importantes que ustedes pueden detectar. Por eso he tratado de sacar los que son más dirigidos hacia la sospecha del diagnóstico.
Ahora, una vez estando en la sospecha, ¿qué es lo que se debería usar? Probablemente haya muchas publicaciones al respecto. La del 2006 menciona esto, tratar de que antes de los 5 meses, es del flujograma que les mostré antes, que antes de los 5 meses utilicemos resonancia magnética, los movimientos generales de Prelch y el examen neurológico infantil de Hammersmith. La combinación de estos tres te da una sensibilidad y una especificidad bastante alta. En esta revisión que se hizo en el 2006, se estableció la sensibilidad de cada uno por separado. Se mencionó que juntos no existían publicaciones, pero obviamente al tener herramientas con este tipo de sensibilidad y especificidad, la especificidad del grupo tendría que aumentar. Igual, para los mayores de 5 meses se recomienda resonancia magnética, Hammersmith ya para el infantil, ¿no? Y la evaluación del desarrollo que se aplique en ese país, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, probablemente la sospecha de esta parálisis cerebral, si nosotros nos estructuramos y tratamos de seguir todos un mismo camino, no sea tan complicado, ¿no? Es establecer factores de riesgo claros, conocerlos todos, tener a la mano los que son más frecuentes, en el examen físico tener sospechas con tres puntos claves que les he dado en cada una de las edades y después conocer qué herramientas hay para poder aplicarlas, ¿no? En Latinoamérica hay este tema, sí, claro que sí, ¿no? Hay una revisión en donde, bueno, acá los neurólogos pediatras de Perú tenemos un gran referente, la doctora Pilar Medina, que trabaja en la maternidad, que es una de las pioneras en el tema de seguimiento y riesgo neurológico, ¿no? Entonces, ella también participó, su publicación también participó de esta revisión, ¿no? Entonces, en esta publicación se menciona muy bien cómo se sospechó y se llegó a un diagnóstico de parálisis cerebral, muy similar al estudio que se hizo en el 2006, pero este estudio es del 2022, si no me equivoco, ¿no? Entonces, igual se determina que se tiene que utilizar una herramienta para la parte neuromuscular, que tiene que utilizar una neuroimagen, ¿no? Y una escala del neurodesarrollo si es un niño mayor de 6 años, de 6 meses, ¿no? Entonces, estableciendo estos 3 puntos que nosotros tenemos que abordar, se puede llegar al diagnóstico, también se puede llegar en nuestro medio. Y si me dicen, no, doctor, pero la resonancia magnética es de difícil acceso y múltiples cosas, es cierto, ¿no? Pero justamente en este estudio de Latinoamérica, la resonancia magnética solo tuvo acceso en 3 de las 9 publicaciones que se consideraron en la revisión. En todas las demás se utilizó principalmente algo que se llama los movimientos generales de Prelch. Y esto, con solo el movimiento general de Prelch, se pudo llegar a un diagnóstico. Entonces, mi recomendación, los movimientos generales de Prelch se pueden hacer, sí, ¿no? Solo se tienen que detectar 2 tipos de movimiento. Es un poco difícil al inicio, sí, pero conforme va uno teniendo práctica y viendo más pacientes, lo puede realizar. La mejor manera de aprenderse los movimientos generales es observando primero la normalidad. ¿Cuál es el writing? ¿Cuál es observarlo en periodos de 3, 5 minutos, hacer que la mamá filme, que los traiga, ustedes observarlo, ¿no? ¿Cuál es después, cuando ya son más grandes? Figuetti, ¿no? Entonces, tratar de ver los movimientos primero en la normalidad para después ir a la normalidad. Entonces, no necesitamos tanto el acceso a la resonancia magnética. Abordando a estos pacientes con los factores de riesgo y teniendo herramientas para la parte neuromuscular, uno se puede establecer la sospecha o el alto riesgo de parálisis cerebral. En lo que se refiere al manejo integral de la parálisis cerebral, no, yo he tratado de enfocarlo según lo que dicen las últimas guías, las últimas publicaciones, revisiones que existen actualmente en esto, ¿no? Y tratando un poco de dirigir cómo podremos mejorar a nuestro país, ¿no? O sea, porque en nuestro país, van a verdades, tenemos que decir, ya, ¿quién podría hacer esto? ¿Quién podría hacer esto? Para poder avanzar un poco, porque si tratamos de adaptar lo que hay en otros países, probablemente nunca se pueda acercar a nuestra realidad, ¿no? Entonces, acerca del manejo integral, yo he establecido como 6 puntos, ¿no? En estos 6 puntos, los 3 primeros van dirigidos a qué profesional de salud debería intervenir y los otros 3 puntos van dirigidos al hecho de cuál debería ser la postura de cada uno de estos especialistas, ¿no? Los 3 primeros, la sospecha y la intervención
Recordar es básicamente clínico, es decir, tengo que utilizar una escala motora y después sospechar, o sea, antecedente, factor de riesgo. Segundo, acerca de la integralidad, ¿no? Por definición, no siempre paciente con parálisis cerebral. Les mencionaba que hay un poco de contradicción. La europea dice una cosa, la americana dice una cosa en cuanto a la edad, pero justamente lo hacen porque en el camino pueden aparecer algunas cosas, ¿no? Es por eso que todo niño con parálisis cerebral se tiene que establecer un diagnóstico no solo nosológico, o sea, hablando, no, en parálisis cerebral o riesgo de parálisis cerebral, sino también establecer un diagnóstico cronológico, o sea, ¿cuándo pasó, no? Y un etiológico, o sea, ¿qué pasó? Nada. Entonces, siempre hablo de parálisis cerebral, también hablo de alto riesgo de parálisis cerebral, pero siempre busco qué y cuándo pasó, ¿no? En el tema de seguimiento, de la misma manera, ¿no? Y en este punto decimos, ¿quién es el especialista indicado para seguir ese paciente? ¿Qué uso? ¿Cómo lo uso? ¿Cuándo lo uso? Estos tipos de circunstancias vamos a aclarar más adelante. Y finalmente, todo profesional, todo personal de salud que entre en contacto con este tipo de paciente tiene que tratar de hacer una descripción completa y comprensible de todos los problemas detectados, de tal manera que el equipo multidisciplinario pueda integrar, asociarse y colaborar en las medidas terapéuticas que se establezcan. No siempre las sugerencias que da de un profesional a otro, siempre se tiene que dar, ¿por qué lo derivo, no? Y en cuanto a cada una de las especialidades, establecer metas. O sea, ya establecí mi diagnóstico, mando a terapia, pero ¿qué es lo que espero llegar de este paciente? ¿No? Entonces hay algunas recomendaciones al respecto, ¿no? Como les mencionaba antes, ¿no? El diagnóstico temprano siempre tiene que ser el estándar de atención. Está bien, puede utilizar el término sospecha de parálisis cerebral, alto riesgo de parálisis cerebral, o puedes utilizar, niño con discapacidad de probable origen neurológico, como dicen los europeos, cualquier término que ustedes necesiten utilizar es aceptable, la literatura lo respalda, pero siempre tiene que ser el estándar el diagnóstico temprano. ¿Para qué? Para que también así exista una intervención temprana y podamos trabajar con la neuroplasticidad que presentan este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer cuando sospechar, principalmente el trabajo va a ser del neonatólogo, del pediatra o del médico familiar, siempre estableciendo, como les mencionaba antes, los factores de riesgo. ¿Qué signos clínicos podría buscar en mi paciente? Principalmente hipotonía o hipotonía y la asimetría, o sea, la lateralidad, mueve un lado más que otro. Son las tres principales cosas que nosotros debemos observar, ¿no? Asimismo, son los llamados a hacer la evaluación del neurodesarrollo motor, ¿no? Si bien es cierto, es poco complicado porque, bueno, todos conocemos que en la parte de la consulta, 15, 20 minutos por paciente, a veces no es suficiente para hacer esto, pero siempre dirigirse a puntos claves. En este tipo de pacientes, dirigirse a puntos claves. Si tomamos los 3 puntos que les daba anteriormente por cada grupo de edad, podemos sumarle estos signos también. Si detectamos alguna alteración, ya transfiramos el tema de la evaluación del neurodesarrollo al neurólogo, ¿no? Que es un poco el que tiene que resolver y saber qué hacer con este tipo de paciente. Y yo creo que principalmente el papel del neonatólogo, del pediatra, del médico de familia, tiene que caer en esto. Probablemente sea el que más va a derivar al paciente hacia las otras especialidades y también más va a vigilar algunas comorbilidades que existen en este tipo de pacientes. La parálisis cerebral va con mucha morbilidad al lado, ¿no? Si nosotros tratamos de abordar a un paciente, siempre debemos tener en cuenta que no basta con hacer el diagnóstico en este tipo de pacientes, tenemos que evaluar múltiples situaciones. El pediatra tiene que estar en la capacidad de detectar cómo está la función oral, cómo está la competencia de esfínteres, ahondar y preguntar sobre el dolor, cuándo referir al ortopedista, qué hacer con la parte nutricional, ¿no? En cuanto a la función oral, tenemos que evaluar siempre problema de deglución, cómo va deglución sobre todo de líquidos, cómo va la tos, ¿no? ¿Hay tos cuando intenta comer? ¿Cómo va el tema de producción de saliva, el babeo? ¿Es un babeo anterior? ¿Es un babeo posterior?
cómo estos tres puntos que se han mencionado pueden causar problemas respiratorios. Es decir, tiene problemas de neumonías a repetición. ¿Cómo puede causar problemas gastrointestinales? Mi paciente no puede comer, está que se desnutre. Para yo poder conocer este tema y poder derivar en su primer momento al neumólogo y decirle, ¿sabes qué? Mi paciente tiene problema de eglusión y está que hace neumonías a repetición. Necesito que me hagan una medición de sus volúmenes respiratorios. Mi paciente está que se desnutre, ¿no? Tiene problemas de deglución, ¿sabes qué? Gastro, por favor, necesito que vean, que hagan una prueba, un deglutograma. Es un paciente para considerar uso de sonda, paciente para considerar sonda de nutrición enteral. Entonces, necesitamos que el pediatra sea el que encamine este tipo de situaciones. ¿Qué otra cosa ver? La competencia de esfínteres, ¿no? Aquel niño con parálisis cerebral que no controla esfínteres hasta los 8 años difícilmente lo va a hacer. Y ahí es donde nosotros también tenemos que intervenir. Este paciente va a hacer ictus a repetición, este paciente va a tener otra morbilidad asociada. También tenemos que hacer interconsultas. En el tema del dolor, el dolor es algo que no se puede ¿En qué pacientes aparece dolor? En aquellos pacientes que tienen parálisis cerebral espástica sobre todo. Y justamente estos pacientes, por tener la discapacidad intelectual, es difícil que puedan manifestar el dolor y localizar y describir el dolor. Entonces tenemos que entrenarnos para este tipo de cosas. En el tema de ortopedia, ¿no? Establecer sobre todo en este orden. Primero, postural, columna, ver cómo va el tema de la pelvis, ¿no? Porque hacen tema de déficit de apertura de la cadera. Después de eso, aquellos niños que son bastante espásticos pueden hacer torsión en los huesos largos, sobre todo muslos, ¿no? Y lo que más vemos, ¿no? Retracción aquilea, pies, ¿no? Siempre valorar esa parte. Y algo que fundamentalmente nos olvidamos casi todos es la parte nutricional. Hay escalas para niños con parálisis cerebral, son las escalas de Brown. Entonces, siempre registrar peso, talla, perímetro cefálico. Tenemos las escalas de Brown para utilizar y valorar siempre osteopenia. Entonces, una propuesta de valoración continua es la que nos da un consenso que hubo en el 2017 entre las sociedades de neurología y medicina y rehabilitación infantil, en donde trata de establecer según los grupos etarios cada una de las cosas que hemos descrito al inicio, ¿no? Primero para la sospecha y después para establecer de manera temprana todo lo que un niño debería llegar a ser aún estando con la parálisis cerebral. ¿Y qué papel cumplimos nosotros, los neurólogos pediatras? Porque gran parte lo está haciendo pediatría entonces. Sí, nosotros como parte de neurología pediátrica necesitamos establecer, primero, realizar una inspección general. ¿Para qué? Para establecer otras enfermedades que pueden simular parálisis cerebral infantil. Sí o sí necesitamos establecer esto. Necesitamos establecer el diagnóstico definitivo. Como les mencionaba, Europa dice 3 años, máximo hasta los 5, ¿no? Segundo, ver el tema de la evaluación neurológica, postura, control postural, tono muscular, coordinación, los movimientos involuntarios y tratar cada uno de ellos, ¿no? Evaluación del neurodesarrollo. El pediatra es un poco el seguimiento, pero nosotros tenemos que detectar qué es lo que va a avanzar, qué es lo que no va a avanzar. Y finalmente, derivar y sacar los estudios que competen a nuestra especialidad. El estudio metabólico genético para descartar otras enfermedades, el tema de potenciales evocados auditivos y visuales, existe compromiso en algunos pacientes que pueden llegar a tener dolores tipo relacionados con la nociocepción. Podríamos sacar velocidad de conducción nerviosa, la aplicación para trastornos del neurodesarrollo tipo TEA, TDAH a partir de las edades que correspondan, ¿no? La evaluación neuropsicológica para ver su capacidad intelectual a determinada edad, ¿no? Entonces, y aparte de hacer la inspección general, nos corresponde a nosotros establecer el tipo y la severidad de parálisis cerebral, ¿no? Usualmente se utilizaba de manera clásica esto: determinar la zona afectada, el problema motor y el impacto funcional. En una primera medida sí sirve, sí, ¿no? Para establecer el lugar donde está afectado y puedan intervenir las otras especialidades. Sin embargo, lo que actualmente, las herramientas que existen son múltiples, ¿no? Para hacer el diagnóstico y también para hacer el seguimiento. Movimientos generales, Hammersmith neonatal, Hammersmith
infantil, el test de Alberta, ¿no? Nosotros hacemos el diagnóstico diferencial. Estas son todas las enfermedades que podríamos nosotros descartar con el estudio metabólico y genético. Cuando al neurólogo le debe llamar la atención un niño que tiene parálisis cerebral y que hay duda diagnóstica, principalmente en estas situaciones. A la cabeza, una neuroimagen normal. No, ¿qué otra cosa? Que no se establezca un riesgo de cuándo pasó, o sea, no se puede establecer el diagnóstico cronológico, o sea, ¿qué pasó, no? O sea, ¿por qué este niño tiene esto? ¿No? O que la manifestación neuromotora que se establece sea variante a lo largo de los días o en el mismo día. También nos debería hacer sospechar esto. Bueno, también hay algunas otras que se están manifestadas, pero entre las que yo les he mencionado son las más importantes. ¿No? El médico de medicina física y rehabilitación. ¿Qué papel cumple? Probablemente el papel más importante, ¿no? El papel de intervención temprana siempre, siempre, siempre va a ser de lejos el más importante. Este tipo de pacientes depende mucho de esto. Si hay una intervención temprana, ¿quiénes son los pacientes que están más afectados? Aquellos que son espásticos. La espasticidad, ¿cuánto empeora? Desde que empieza a manifestarse hasta los 4 o 5 años. Después empieza a mejorar o se mantiene. ¿No? Entonces, ¿por qué? Por el tema de la mielinización y el neurodesarrollo. Eso quiere decir que si en este lapso nosotros logramos intervenir de manera correcta, las publicaciones mencionan que a futuro la intervención en estos casos ya va a ser mucho más espaciada. Dependemos mucho de este tipo de terapia para nosotros poder evitar este tipo de contracturas, problemas en la cadera, malformaciones en el eje axial, ¿no? Entonces, la terapia siempre tiene que establecerse objetivos, ¿no? La literatura internacional recomienda esta escala, que es la escala GAS, ¿no? Donde se establecen principalmente, ya, tengo este paciente de este tipo, ¿qué es lo que voy a conseguir y en cuánto tiempo voy a conseguir? De tal manera que pueda ser definidas en el tiempo y se pueda socializar con las otras especialidades. Asimismo, hay una serie de escalas que se deben utilizar en niños. Si yo les mencionara, son un montón y me quedaría corto en exposición para mencionar cada una de ellas. Sin embargo, las recomendaciones internacionales recomiendan utilizar 4 para hacer seguimiento. Una que tiene que ver con la parte comunicacional, otra con la parte de nutrición, o sea, para comer y beber, ¿no? Las otras dos con la parte de habilidades manuales y finalmente la de motora gruesa, que probablemente sea la que más se utilicen para seguimiento. Todas estas escalas tienen un grado de severidad, van del 1 al 5 y se establecen siempre en base a metas. Les mencionaba antes que hay una escala para hacer cumplimiento de metas, sí. Entonces se establece, mi niño en el sistema de habilidades manuales está en un grado 3, entonces yo traigo mi escala GAS y digo, está en grado 3, hace esto, le voy a dar terapia a 6 meses, necesito conseguir esto. Entonces es una interacción de dos escalas diferentes para tratar de tener un objetivo palpable y también que pueda ser fácilmente reconocible y socializado con otro tipo con las otras especialidades que participan en la atención. Entonces, estas son las escalas que se utilizan. Son 4. Acá está la MAC, que es para motor fino, ¿no? Habilidades manuales y la de motor grueso. Entonces, esta es una tabla que resume más o menos cada una de las 4 escalas que actualmente se utilizan, no la de motor grueso, la de motor fino, no la de alimentación, nutrición para comer y beber, y la parte de comunicación, ¿no? Y finalmente ahora se está implementando una nueva, unos países donde están un poco más avanzados que hacen también una escala visual, ¿no? Pero todavía yo creo que nosotros debemos partir de las 4 que están recomendadas y que tienen fundamento y más respaldo científico, ¿no? Finalmente, ¿no? El tratamiento como tal eh, todavía es una enfermedad que no se cura, ¿verdad? Hay algunas publicaciones que dicen, no, células madre y han empezado a hacer una serie de cosas que mejora la parte motora, es cierto, pero es una enfermedad que no se cura, que siempre va a tener el paciente, ¿no? Entonces, partiendo de esto, busquemos cuál va a ser lo principal que vamos a manejar, es la espasticidad. Tenemos que entender cómo funciona el músculo en un niño con parálisis cerebral, sobre todo aquella que es espástica, en donde nosotros tenemos que intervenir de manera temprana. Hemos mencionado 5 años, nuestro trabajo fuerte, después es mucho más espaciado. Entonces, el tratamiento que se ha mencionado actualmente va con toxina botulínica, pero para esto nosotros siempre debemos conocer
cuál es el músculo afectado, por eso que es bastante importante el papel del neurólogo que establezca cuál es el tipo y la zona afectada y el grado de severidad que tiene la zona afectada para que el rehabilitador pueda intervenir. Entonces necesitamos tener el tipo y el lugar donde está afectado, ¿no? Los músculos que están más estudiados, ¿no? Y siempre es importante recordar que la fibra muscular depende mucho su comportamiento en el niño con parálisis para poder abordar el tratamiento. No podemos hacer un tratamiento a la ligera. Eh, en mi experiencia, en los hospitales que he podido ver cómo aplican toxina botulínica, algunos en medicina física y rehabilitación, en el instituto creo que lo hacen de manera correcta en la mayoría de veces, pero en otras instituciones he visto que aplican toxina botulínica a niños que tienen retracción aquilia, ¿no? Ya se ha demostrado que niños que tienen una escala ecográfica, no de Heckman, en grado 3 a 4, el éxito de la toxina botulínica es prácticamente nada, ¿no? Eso quiere decir que aquellos niños que ya tienen una retracción notoria, no, ya no sirve hacer el tema de aplicación de toxina botulínica. Eso es lo que dicen la mayoría de estudios y ya están en el consenso de este tipo. Entonces, el mensaje del órgano diana a intervenir es el músculo, sí, pero hay que conocer el músculo, hay que saber cuándo se afecta. La parte inflamatoria es rápidamente progresiva si no se interviene. La intervención clave es terapia física, hacer que la terapia sea intensiva en los primeros meses, no del diagnóstico, y en aquellos que detectemos que están entrando en espasticidad grado 1 o 2 por ecografía, utilizar toxina botulínica. Ellos ayuda bastante, entonces toxina botulínica más terapia física, la piedra angular del manejo de la espasticidad. ¿No? Y finalmente, sí, es cierto, hay otras alternativas. Muchos hablan risotomía para hacer un corte de las terminaciones nerviosas, hablan mucho de baclofeno intratecal, sí, en nuestro medio, al menos en lo que yo conozco, no hay absolutamente ninguna institución que aplique toxina botulínica, más que todo porque se utiliza una bomba que está permanente en el niño, que se coloca en la región subcostal para que haga la infusión continua, no que es la manera correcta de hacerlo. Entonces, yo creo, y han dado la exposición en esta ocasión, en base a esto, lo importante es tener la sospecha para tener un diagnóstico temprano y finalmente tener una intervención temprana. Conocer que el niño con parálisis cerebral no necesita solo de un médico, sino de múltiples médicos, pero a la cabeza va neonatólogo, pediatra, neuropediatra y el médico de medicina física y rehabilitación. Van a participar otros, ortopedista, el endocrinólogo, el gastroenterólogo, pero probablemente actúen en un momento y en el seguimiento sea netamente de estas tres especialidades que he mencionado, ¿no? Para los que de repente deseen las escalas, algunas difíciles de encontrar, pero están todas acá, no tanto las de movimientos generales, así también como las de seguimiento, ¿no? Y eso sería todo. Quizás un poco más, ¿no? Para la parte nutricional también hay algunas escalas. Si hay algún padre que está acá presente escuchando la ponencia y tiene algún familiar con parálisis cerebral, son páginas de ayuda, pueden ingresar. Hay mucha información para apoyo a padres en cada una de estas páginas. Bueno, sin más, eso ha sido todo. Espero haber llegado y un poco concientizado acerca de esta enfermedad. Y hoy tenemos que vestirnos todo como hacen en otros países, ¿no? Azul verde. Luchemos todos contra esta nosología que actualmente en nuestro país es bastante discapacitante. No cambiemos la imagen. No he puesto ninguna foto de parálisis cerebral en nuestro medio ni de otros países porque la diferencia entre cada uno de ellos es abismal. No podemos tener por mucho tiempo una situación así. Tenemos que apoyar y ayudar más a todos los niños con parálisis cerebral. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Jara. Ahora haremos lectura de algunas consultas que nos han llegado por medio del chat. Nos consultan, ¿se puede prevenir la parálisis cerebral? Bueno, hay algunas publicaciones que hablan al respecto de prevenir, ¿no? Sobre todo sobre todo en aquellos pacientes que conocemos que es un riesgo bastante elevado. Ejemplo, prematuros y este tipo de enfermedades neonatales sostenibles en el tiempo. No, en este tipo de pacientes se recomienda siempre evitar situaciones
que puedan hacer cambios hemodinámicos bruscos en la parte de irrigación cerebral. Entonces, el manejo del prematuro en UCI es clave. Probablemente en aquellos centros donde exista un neurólogo que participe de la atención en las áreas de UCI, siempre encontrarán algo que dice eh, medidas de protección neurológica, ¿no? Y justamente nos referimos a eso, evitar cambios hemodinámicos bruscos. Y probablemente otra cosa que necesitamos siempre saber, manejo estricto de infecciones, ¿no? Nosotros, por, por una publicación de CIBEN hace poco, decía, no todo paciente con sepsis confirmada necesita estudio líquido cefalorraquídeo dirigido a esto. Pacientes con infección en el sistema nervioso central en la edad perinatal, alto riesgo de parálisis cerebral. Entonces, más que todo como prevención en este tipo de pacientes, ¿no? Porque hay algunos, ¿no?, que están saliendo por ahí con causa metabólica, que no progresa, ¿no? La parte genética de malformaciones es prácticamente imposible que nosotros podamos intervenir en este punto, ¿no? Entonces, en ese grupo de pacientes va a ser más difícil, pero prevención desde el punto de vista de la población que más riesgo que tiene, que son los prematuros, sí se puede realizar. Muchísimas gracias, doctor. Otra de las consultas es, ¿cuál es el pronóstico de un paciente pediátrico con parálisis cerebral? Wow, esa pregunta es un poco frustrante, ¿no? Porque uno cuando entra ya en la especialidad y empieza a hacer las revisiones, ¿no?, de las publicaciones de organismos internacionales, de complejos hospitalarios de otros países, vemos que este tipo de pacientes ya no son lo que eran antes, ¿no? Ya no son, son pacientes que les mostraba, la primera, segunda diapositiva era de este pintor inglés, ¿no? Que murió ya hace cuánto tiempo, pero él hizo una vida prácticamente normal y lo único que movía era su pie izquierdo. De ahí su novela, ¿no? El pie izquierdo. Pero en nuestro medio, wow, todo va a depender de nosotros, ¿no? El pronóstico sigue siendo un poco reservado. No tienen una edad de fallecimiento bastante joven en nuestro medio, ¿no? Principalmente no por la parálisis, ¿no? Finalmente fallecen porque hay una deformidad en la parte del tronco, no conlleva a neumonías a repetición, desnutrición asociada y terminan muriendo por una neumonía aspirativa. No debe ser el caso, no deberíamos intervenir, pero justamente, ¿no? Les mencionaba la experiencia que tenemos en esta ocasión en el Hospital Loaiza. Yo tengo acá en el hospital tres meses completos, y ya para el cuarto, ¿no? Y en este tiempo, haciendo ecografías a prematuros, ya hemos encontrado dos pacientes con alto riesgo, ¿no? Uno de ellos con una malasia ya totalmente demostrada. Entonces, este tipo de paciente, por ejemplo, ya tenemos una alta sospecha. La evaluación se realizará a su momento, pero la intervención en medicina física está desde ya, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? O sea, en países de recursos bajos, bien publicado está en una publicación del 22, ¿no? Todo va a depender de que el personal de salud cobre conciencia de que esta enfermedad no es rara, ¿no? Y que justamente aquella población que tiene alto riesgo, o sea, tener 1 a 2% de 1 a 1,5% de probabilidad de sufrir esta enfermedad en prematuros, pues es alto, ¿no? Entonces, cuando tomemos conciencia de esto, de que no es tan raro, que es relativamente plausible de encontrar en nuestros prematuros, empecemos a sospecharlo más, ¿no? Yo les he dado 3 puntos claves para menores de 5 meses, 3 para mayores de 5 meses, que sí o sí debería hacerse, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el pronóstico es bastante reservado, ¿no? En nuestro medio, todo va a depender de nosotros al cambio, ¿no? Si nosotros tenemos la sospecha temprana y la intervención temprana, va a suceder lo que pasa en otros países. Cambia toda la historia de este niño, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Otra de las preguntas es, ¿mi hijo podrá realizar sus actividades de manera autónoma en algún momento?
Claro, uno de los papeles del neurólogo pediatra es establecer siempre el lugar de lesión. No, yo les mencionaba, cada uno de los especialistas debería cumplir su función desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, eh, el que debería decirte qué habilidades van a quedar restringidas y qué otras no debería ser el neurólogo pediatra va a depender mucho del sitio de lesión, de la severidad de lesión, ¿no? Y partiendo de esto, de la intervención que haya recibido hasta que completó los 5 años. Probablemente el tiempo de vida más álgido para este tipo de pacientes. En la medida que se haga lo adecuado, lo correcto, y dependiendo siempre supeditado a la severidad y a la localización de la lesión, se puede decir qué actividades van a mejorar. Sería mentir decir, ah, no, tu niño, dame el diagnóstico que le han dado y con eso te voy a decir, no, se tiene que evaluar. Por eso sí, y un llamado con esto a los profesionales de la salud. eh, una de las cosas que yo he visto, casualidades de la vida, estoy trabajando en Clínica San Juan de Dios, ¿no? Y una de las cosas que mucho veo es esto, ¿no? Que muchos de los familiares no tienen un mensaje claro de qué pasó con su niño. O sea, pasaron por muchos pediatras, neuropediatras, pero no tienen un mensaje de, oye, ¿dónde está su lesión? Y según esta lesión, este grado de lesión, ¿qué es lo que va a hacer mi niño? ¿No? Entonces, una de las recomendaciones que está en todas las publicaciones, es que la información siempre tiene que ser pensada no solo en el paciente, sino en el familiar. Tiene que ser compasiva, clara, pero también objetiva. No necesitamos, quizás salir de nuestra postura de médicos para ser un poco humanos y explicarles claramente y decirles, esto es el pronóstico que esperamos. Es mejor darles el escenario completo del peor de los escenarios, recibiendo la terapia y finalmente quizás terminar con un mensaje un poco alentador de que la terapia puede ayudar en muchas cosas. Pero sí o sí se tiene que dar el mensaje de cuál es el área afectada y cuál es el pronóstico neurológico según ese tipo de lesión que tiene. Muchísimas gracias, doctor Jara. Finalizamos la ronda de preguntas. Felicitarlo nuevamente por tal extraordinaria ponencia y agradecer a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IS. Ha sido un honor tenerlo el día de hoy con nosotros, doctor Jara, para conmemorar este día tan importante que es el Día de la Parálisis Cerebral Infantil. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.